Estimado Nelson, ¿le parece que podamos empezar? Sí, maestro, ya está en la mayoría. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta clase. Estamos compartiendo el día de hoy. Bueno, nosotros somos de la Universidad Privada Domingo Savio, de la ciudad de Oruro, Bolivia. Y como ya habíamos comentado con el profesor Nelson, nosotros también estamos en este módulo llevando la materia de redes 4, más que todo orientado a las conexiones de punto a punto. Y bueno, tenemos en común, creo, la materia de redes en ambas universidades. Y bueno, nosotros desde aquí, desde Oruro, Bolivia, muy contentos de compartir nuestros, nuestros conocimientos junto a ustedes. Muy bienvenidos a todos. Estimado Nelson, le concedo la palabra. Excelente, bueno, aquí tenemos a el maestro, ¿verdad? Eh, Mijail, y con él vamos a intercambiar un par de clases. En el caso de él nos estará hablando del enrutamiento estático, ¿verdad? Y en el caso mío, pues estaré también dando lo que es repaso acerca de lo que es enrutamiento dinámico. Entonces, esto es relacionado a ese tema. Y sus alumnos se conectaron, ¿verdad, profesor? O sea que tenemos a varios que están ahí ya Sí, conectados y sí, sí, para ellos entonces, estamos. para ellos va la clase entonces, ¿verdad? De lo que es el enrutamiento dinámico con un SPF, ¿verdad? Punto a punto. Sí, 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 exactamente. Vamos a mostrar nosotros un poco del protocolo OSPF, algunas de sus características y bueno, los alumnos van a mostrar un poco de la configuración del mismo. Bueno, y en el caso nuestro, pues que también queríamos un repaso de enrutamiento estático por parte suya, ¿verdad? Pero como desea usted, o, o comienzan ellos, nosotros, o como usted quiera plantear. Yo les propongo comenzar ustedes, yo tengo 3 alumnos, conmigo somos 4, y bueno, yo les propongo que ustedes puedan comenzar para ver el tema elegido, ¿no? Ah, bueno, perfecto. Entonces, comencemos. Lo que pueden ver en pantalla, ¿verdad? Lo que tenemos ahí. Nosotros es un diagrama de una red. En este caso voy a usar Packet Tracer. Ya mis alumnos creo que están familiarizados básicamente con este tipo de herramienta que utilizamos, ¿verdad? Y algunos componentes de router, de Cisco. Eh, Esta red, pues ya como ustedes pueden ver, pues como nosotros ya hemos adelantado toda la parte de lo que es el direccionamiento, por así decirlo, ¿verdad? Direccionamiento y conectividad de los mismos dispositivos, pues solo estamos haciendo alusión a la parte de la conexión, enrutamiento mediante el protocolo SPF, ¿verdad? Versión 2, exactamente. Como ustedes ven en la topología, ¿verdad? En la ilustración, hay una configuración inicial, como se los he mencionado, ¿verdad? Todas las interfaces, digamos, en el router 1, menos una interfaz que le vamos a colocar en la interfaz loopback, que están configuradas. Esas vamos a verlas nosotros configuradas posteriormente, ¿verdad? En el caso de OSPF, ¿verdad? Ustedes van a observar que vamos a habilitar este protocolo
mediante un comando, ¿verdad? Y también en OSPF se utiliza lo que es el Process ID para identificar, ¿verdad? Para identificar el número de proceso que tienen los dispositivos dentro de un área de red. En este caso, un Process ID puede ir desde 1 hasta 65.535, ¿no? Entonces, también el administrador aquí puede colocar eh, ese proceso el que más estime conveniente. No sé si vieron ahorita, bueno, le di un clic al router 1, pero no sé si están viendo que estoy entrando a lo que es la línea de comando del router directamente, ¿verdad? No, Lick, no se ve. No se ve, ok. Ahorita vamos a arreglar eso. Arreglar eso. Sí lo miramos, ¿verdad? Voy a tenerme que estar cambiando ahí entre Sí, Lick, ventanas, ya vi. porque, ok. Entonces, ya todos conocemos que en los routers, ¿verdad? En este caso, router Cisco es un sistema operativo basado en modos. Aquí nosotros básicamente estamos en el primer modo usuario, y nos trasladamos al modo privilegiado, ¿verdad? Saltando con la palabra enable, con el comando enable. Eh, Saltamos al siguiente modo para poder entrar entonces específicamente, ¿verdad? A uno de los protocolos, como dijimos, de enrutamiento dinámico, que en este caso es el eh, OSPF. OSPF, para hacerles una introducción, antes de que nosotros hagamos la conectividad, recuerden que yo mencioné la vez pasada, ya a ustedes les hice la introducción el día lunes, y hay dos tipos de protocolos de dinámicos. Uno que tiene que ver más que todo con la parte de vector distancia, ¿verdad? Y esos son pues algunos protocolos como el RIP, que ya lo hemos utilizado, EIGRP, pero también tenemos en otro lado los protocolos de estado de enlace, que más que todo se basan también en un algoritmo, ¿verdad? Que trata de ver el alcance de las conexiones y de las rutas más cercanas. Ahí vamos a ir conociéndolo poco a poco, pero esa es básicamente, ¿verdad? La diferencia vector-distancia, que va siendo como la conectividad en base a los paquetes que van saltando de un router a otro, y este es más un algoritmo que se trata acerca de ver cuáles son las rutas que están más cercas y disponibles. Además que se basa en el costo, pero en el costo del ancho de banda, ¿verdad? Así que ya lo vamos a ir poniendo en práctica. Pues les decía que uno de los primeros comandos para que nosotros habilitemos OSPF en nuestros routers, ¿verdad? Para que lo vayan teniendo en cuenta. Esto va a quedar grabado, pero igual, ¿verdad? Vayan tomando nota, porque, bueno, estar viendo una grabación otra vez es un poquito, considero, pérdida de tiempo, a menos de que queramos solo ver cosas específicas. Ven ahí entonces que nosotros colocamos estos comandos, router OSPF, y el process ID, que yo les digo que es un valor, ¿verdad? Es un valor localmente significativo que se considera una práctica recomendada, ¿verdad? En todo caso, en estos protocolos, para identificar también a un grupo o a una red en específico. Con esto, entonces, yo ya hago mi primera acercamiento, digamos, ¿verdad? A,
a la conexión, ok, o a la configuración, tenemos que ir explicando algunas otras cosas en el camino, ¿verdad? Como que este ID tiene un valor normalmente de 32 bits, ¿verdad? Para poder representarlo dentro de la red y poder participar, digamos, en un dominio, ¿verdad? Un dominio ya sabemos que es un grupo de redes, como ya lo hemos especificado, ¿verdad? Una institución, una organización que tiene sucursales en diferentes partes del país y pertenecen todas a ese dominio. Entonces, cada router, vamos a decir que necesita una identificación, ¿verdad? La cual ya hemos dicho que el administrador en este caso va a ponerla. Ya dije yo que va desde 1 hasta 65,000 y algo. Entonces, ahorita hemos escogido ese el 10. Para que OSPF entonces pueda y cada router pueda participar en una base de datos que va a ser sincronizada, ¿verdad? Cuando en un momento dado, como hacen todos los protocolos dinámicos, van a intercambiar, digamos, información entre ellos, ¿verdad? De las bases de datos de sus tablas de enrutamiento. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener dos tipos de router en una red. Ya ustedes vieron el diagrama de red que está propuesto, ¿verdad? Ya vieron que hay tres routers con 3 LANes y esos 3 routers entonces van a participar en una jerarquía, digámoslo así. Va a haber un router que se va a llamar router designado. Y así, de forma abreviada, vamos a ponerle ese router DR, router designado, ¿verdad? Por sus siglas en inglés también. Esa red va a ser más que todo como una red de multiacceso o también puede ser una red punto a punto. En el caso del ID, entonces el router designado es el que siempre va a hacer que se converja la información en primera instancia de él hacia los demás routers. Ese es uno de los primeros, digámoslo así, como en este caso en el router 1, ¿verdad? Ese va a ser una clara función de lo que va a ejecutar este router. Y luego, entonces, en su orden van a seguir, por ejemplo, otros routers de respaldo de ese proceso, que van a llamarse, ¿verdad? Router designado de respaldo, por su abreviatura BDR. Entonces, acuérdense, el primero va a ser el router designado, como en este caso, el router 1. Y luego van a haber otros routers que van a ser el router respaldo, que se van a llamar por sus siglas BDR, ¿verdad? Entonces, siguiendo con eso, además de eso, cada router entonces va a poder identificarse, además, a través de una interfaz, ¿verdad? Loopback. Entonces, ya una vez que nosotros hicimos este primer paso, del colocarle, ¿verdad? El Process ID, ahora vamos a identificar a cada router con un router ID. Acuérdense, hay dos palabras, Process ID, identificador de proceso, que ya lo tenemos aquí, que es el 10, y un ID de router, ¿verdad? Para identificar la jerarquía que tiene este router en sus interfaces. Para eso nosotros no vamos a colocar este router ID no va a ser una dirección específicamente colocada en una interfaz del router para poderle dar esa jerarquía, sino que simplemente podemos crear o dentro de la interfaz loopback, ¿se acuerdan? Habíamos visto, y para los que no recuerdan, una interfaz loopback es como una interfaz lógica, ¿verdad? No es una interfaz física, entiéndase por interfaz física, ¿verdad? Todas las que están conectadas a la gigabit Ethernet seriales o conexiones físicas meramente, pero en la loopback creo que ya la vimos en una parte del enrutamiento estático que decíamos que tiene diferentes funciones, pero una de las funciones que nosotros vimos y que necesita o que utiliza, digámoslo de alguna manera, OSPF y algunos otros protocolos dinámicos, es llevar todos los paquetes, ¿verdad? Aquellos
paquetes que ya su tiempo de vida, por ejemplo, y para que no hagan, por así decirlo, si no llegan a su destino, ¿verdad? No congestionen la red, entonces sean depositados en esa interfaz lógica y que sean descartados. Eso solamente es uno de los que, digamos, de las tareas que habíamos mencionado anteriormente. Entonces, bueno, sin más preámbulos y sin más explicaciones, vámonos al comando. Entonces, nos vamos al comando, ¿verdad? Interface loopback. Ok. Y vamos a aquí nosotros, si ustedes vieron, ya llamamos la interfaz, ¿verdad? En este caso, en este router, y ya él automáticamente, observen aquí, nos está diciendo, ¿verdad? Que ha cambiado de estado, que se ha levantado ese tipo de interfaz lógica y que entonces ya la tenemos habilitada. En segunda instancia, entonces, como les dije, el read, que ahora lo vamos a llamar read o router ID, sería la dirección, es una dirección, digamos esta, una dirección IPv4, ¿verdad? Es una dirección IPv4 que en este caso, como les dije antes, solo va a identificar el orden de jerarquía del router. En este caso, la máscara siempre va a tener 32 bits. Eso quiere decir que nosotros vamos a tener la máscara por defecto de esta interfaz loopback como 255, 255, 255, 255, ¿verdad? Entonces ahí nosotros ya le damos, ¿verdad? Esa jerarquía al router. Tendríamos que ir agregando y haciendo la misma secuencia, ¿verdad? En los otros routers. Solo que en el router 2, entonces nosotros ya no le, digamos que fuese el router 2, ya lo podemos hacer. Ahorita solo estoy explicando, ¿verdad? Los pasos. Pero en el router 2, lo que nosotros haríamos es en lugar de darle la dirección 1111, le daríamos en el orden de jerarquía la 222, ¿verdad? Con la misma máscara, 255, 255, asumiendo que este fuese, ¿verdad? El router 2. Ahorita solamente para escribirlo ahí, para que con efectos de que ustedes lo observen y lo estén viendo, puedan verlo. Y así en el router 3, ¿verdad? El router ID, entonces del router 3 sería 3333. Los 32 bits que tenemos ahí. ¿Para qué dijimos entonces que sirve darle jerarquía a estos routers? Por lo que les mencioné antes, ¿verdad? Porque el primer router, que en este caso, ¿verdad? Es el 111, él va a escoger el 111, va a ser básicamente, ¿verdad? El router designado, del cual se van a sincronizar y se va a organizar todo el intercambio, ¿verdad? De las tablas de enrutamiento. Es un proceso, si así lo queremos nosotros, un poquito más tedioso, pero digámoslo así, que ya una vez que esté lista esta propagación y esta configuración en los routers, entonces va a ser más rápido. Y como siempre, ¿verdad? Les he dicho, nosotros aquí hay comandos, siempre en el modo específico global, que nos permiten a nosotros, de alguna manera, poder ver si los cambios que nosotros estamos haciendo son los correctos, ¿verdad? Entonces, el comando aquí para poder observar es show IP protocol. Para poder observar ¿qué? Para poder observar si nosotros configuramos correctamente, la configuración que acabamos de hacer es correcta y observamos
que ahí está, ¿verdad? El router ID como 111, entre otras de las informaciones que nosotros podemos ir observando, de las configuraciones que vamos a ir realizando. Ok, después de eso, entonces ya nosotros podemos también ir, digamos, haciendo algunos cambios en los otros routers y haciendo las mismas configuraciones. ¿Qué sucede si nosotros colocamos un identificador de router mal colocado o mal configurado, o estamos haciendo algunos cambios dentro de esa organización de los routers? Entonces tendríamos que, para poder colocarle otro identificador de router a los dispositivos, tendríamos que limpiar todo el proceso de OSPF, ¿verdad? Porque de otra manera no nos va a permitir que nosotros se actualice toda su tabla. Para poder hacer eso, hay un comando, ¿verdad? Que es el comando clear IP OSPF process. Aquí, entonces, ¿cuál es el propósito de este comando? Y se los estoy enseñando. Porque, vuelvo y les repito, en muchas ocasiones puede darse el caso, ustedes vieron que aquí yo me fui al show IP protocol y puede haber sido que yo tecleé mal, ¿verdad? Puede haber sido que posteriormente estoy yo cambiando el orden de la jerarquía de los routers, ¿verdad? Cualquier cambio que se esté dando. Y para poder cambiar este router ID, una vez que yo haga un cambio dentro de uno de los routers, yo tendría que, para que se pueda actualizar y todos los routers retomen la nueva jerarquía, por así decirlo, o cada router guarde esa información y la propague hacia los demás routers, entonces yo tengo que darle este comando. Esta parte es bien importante, ¿verdad? Limpiar el proceso OSPF del router. De alguna manera es como un reinicio, ¿verdad? Que yo le estoy dando. Entonces aquí le damos, me está diciendo que si yo necesito resetearlo, y yo le doy que sí, ¿verdad? Y con eso entonces el router automáticamente va a reiniciar y va a poder actualizar el nuevo router ID. Aquí no se lo cambié, aquí solo les estoy mostrando el comando en el caso de que nosotros lo necesitamos, ¿verdad? Ok, ahora sí, entonces, después de pasar, digamos, esas primeras configuraciones que nosotros tenemos, ¿verdad? Dentro de las líneas de comando en los routers, recuerden que estamos en el router 1, ¿verdad? Vayan tomando nota, igual como les dije para los que se van agregando, si no, pues las grabaciones ahí van a estar. Igual que en los otros protocolos, en los otros protocolos dinámicos, digamos que nosotros tenemos que declarar las interfaces, ¿verdad? O levantar las interfaces, es lo que hemos dicho, ¿se acuerdan? Con RIP o con EIGRP, que no lo hemos puesto en práctica, pero RIP, por ejemplo, levantamos las interfaces con el protocolo. Entonces, lo mismo nosotros vamos a hacer con OSPF, ¿verdad? Con OSPF nosotros estamos levantando las interfaces. Se usa también, de hecho, el mismo comando que es el comando network, ¿verdad? Ya lo vamos a ver aquí planteado. El comando network, seguido de la red de la interfaz que necesitamos levantar. Adicionalmente a esto, ¿se acuerdan que allá poníamos la máscara? Aquí utilizamos lo que se llama la máscara inversa. Aquí nosotros utilizamos lo que he llamado la máscara inversa. ¿Y qué es la máscara inversa? En el caso, por ejemplo, de una pleca 24, se lo voy a escribir aquí, por ejemplo, no solamente para que lo tengamos en cuenta. Sabemos que la descripción nos dice que es una 255.0. Entonces, cuando yo digo máscara inversa a esta,
es lo contrario, ¿verdad? En inglés se llama wildcard. A esto que sería 0.0.0.255. Bueno, ahí se lo escribí con comas en vez de punto, ¿verdad? Pero consiste en la máscara inversa. En OSPF también existe una opción que si yo pongo la máscara original de la red, no hay problema porque ella me lo puede convertir en algunos equipos, no en todos los equipos, ¿verdad? Pero lo mejor es que yo convierta esa máscara y ya sabiendo que es una pleca 24, por ejemplo, puede ser una pleca 30 y saco la diferencia, resto siempre de la diferencia de una máscara completa, la diferencia. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Adicionalmente a esto, viene algo importante que es identificar el área, ¿verdad? Identificar el área de cada red. Entonces, para ir poniendo un poquito en claro aquí, porque ya vamos ingresando, por así decirlo, eh, varios conceptos. Entonces, quiero que ante cualquier cosa, ¿verdad? Nos quede mejor claro. Voy a escribir aquí al lado. Toda esta red va a tener un área para identificarlo, para identificar toda la red como tal. Cuando yo le dé ese comando para poder levantar la interfaz y levantar OSPF. Entonces, por convenios, por así decirlo, o estandarización, se pide de que el área, en este caso, ¿verdad? Nosotros le demos una asignación de 0 en un orden numérico ascendente. Porque también está, después más adelante hay otro tema de las multiáreas y otro, pero esto es una red punto a punto, digamos punto a punto porque es una red local, ¿verdad? Entonces, cuando yo escriba, por ejemplo, en este caso, network y levante las interfaces para OSPF, entonces yo voy a tener que ponerle esta área, haciendo alusión a que cada red que está en esta área es el área 0. ¿Por qué? Porque cuando el router intercambia información entre ellos, él va a comprender que esa información solo se refiere a este grupo de dispositivos que todos tienen 0. No va a intercambiar información con otras áreas. Para eso va a usar otros métodos, otras formas de propagación de intercambios de enrutamiento, ¿verdad? Con la ruta predeterminada, ¿se acuerdan que habíamos visto la ruta predeterminada? ¿Cuál es el hecho de separar y de hacer solo intercambio de información entre estos routers? Bueno, muchas cosas, seguridad, ¿verdad? Flujo de información entre los dispositivos, que no haya más información que salga de acá hacia otros puntos y que eso no congestione la red, ¿verdad? Entre otras cosas. Entonces, el otro término que nosotros acabamos de poner y que acabamos de realizar es que dijimos que colocamos a una interfaz lógica, por ejemplo, en el router 1, ¿verdad? Pongamos una interfaz lógica. La interfaz lógica va en lugar, ya sabemos, de la interfaz gigabit de Ethernet, ¿verdad? Posiblemente. O de la interfaz serial, que son físicas. Ya lo dije. Y a esa nosotros le colocamos, ¿verdad? Ustedes vieron que le coloqué esta dirección junto con su dirección de máscara por completo, que era 255. A eso nosotros le llamamos RIP, identificador del router. ¿De acuerdo? Entonces ya vamos poniendo en orden los comandos que yo voy usando. Y otro que nosotros, el primer paso que nosotros utilizamos antes que eso, ustedes observaron que pusimos un process
ID. En este caso, el Process ID, ¿verdad? Fue para levantar el protocolo OSPF en el router, porque es uno de los pasos que se hace, ¿verdad? Entonces, son tres como elementos, por así decirlo, diferentes, permítame. Son como tres elementos, ¿verdad? Diferente de lo que nosotros acabamos de hacer. Permítanme que aquí no me deja. Process ID. Ok. Entonces, ven, ¿verdad? Process ID para habilitar OSPF con ese proceso de identificación en el router. El RIP, ¿verdad? Que es la dirección. Y ahorita lo que estamos observando actualmente se relaciona, ¿verdad? Al área. El área que le pusimos área 0. Aquí lo voy a poner mejor otra vez. ¿Verdad? Identifican esas tres cosas que son tres situaciones diferentes que nos sirven para cuestiones diferentes también dentro del protocolo. Ya creo que explicadas, pero si tienen alguna preguntas relacionadas a eso, pues también ahorita es el momento, ¿verdad? Pueden hacer las consultas ahí por el chat o también pueden interrumpirme en cualquier momento. Ok, entonces vámonos de nuevo a los comandos. Voy a aplazarme de nuevo y discúlpenme que estoy pasándome entre ventanitas, ¿verdad? Pero es la única manera de poder que se mire bien esto. Bueno, entonces ahora sí levantemos tal cual dijimos nosotros, la interfaz en el router. ¿Y cuáles son las interfaces que nosotros tenemos en el router? Aquí voy a minimizar esta un poquito para poder ver la red que yo tengo. Aquí, como siempre, hay que tener cuidado, ¿verdad? Con identificar las redes y las interfaces, aunque aquí yo no pongo interfaces en ninguno, ¿verdad? Pero entonces no necesitamos con los comandos poner interfaces, solo el comando y la red, ¿verdad? Y la máscara inversa, que es el wildcard, ¿verdad? Más el área. Ya van a ver ahorita. Entonces, volvemos al mismo paso porque estábamos en el otro modo. Y aquí entonces recuerden router OSPF para poder entrar de un solo a la versión OSPF donde necesitamos levantar. Es uno de los primeros pasos, ¿se acuerdan ustedes? Allá primero lo había habilitado, solo para que ustedes supieran que ese es el Process ID que utilizamos, pero igual que en RIP, ¿verdad? Por ejemplo, allá decíamos router RIP y entrábamos a RIP. Aquí decimos router OSPF y el Process ID 10, que ese lo asignamos nosotros, enter, ¿verdad? Y estamos dentro del protocolo. Entonces, dentro del protocolo, igual que en RIP, haciendo alusión allá, colocamos network, ¿verdad? ¿Y cuáles son las redes que nosotros teníamos? Tal vez ahorita no lo notaron, pero, o si no, tal vez alguien tomó nota, pero tengo que habilitar las redes que están en en ese router conectadas a él. Teníamos una LAN, ¿verdad? Que en este caso era la 192.168.10.0 y su máscara que era una pleca 24. ¿Qué dije acerca de la pleca 24? Que ya no es una 255.255.255.0, sino que colocamos una máscara inversa, que sería 0.0.0255. Ahí tengan cuidado, ¿verdad? Porque
Un errorcito de dedo ahí. Bueno, puede ver. Entonces, y volvemos a conectar otro comando que ya lo expliqué, área, y el área se va a llamar 0. ¿Verdad? Con esto, entonces yo le doy Enter y vean, no me dio ningún error y ni nada. ¿Por qué? Porque acabo de levantar esa interfaz con el protocolo OSPF, ¿verdad? Con su máscara inversa y todo para identificar la interfaz por la cual va a propagar la información hacia los de mi router. Como tengo 3 redes, se fijaron ustedes, una era LAN, que está conectada a este router, y las otras 2 son seriales, que son WAN. Entonces, en el caso de la red WAN, yo tengo una de las redes que es la 10.1.1.0. Y la máscara es una pleca 30. Generalmente la WAN es una pleca 30, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando se hace el cálculo? Yo la dejé pleca 30. ¿Cuál sería la máscara inversa aquí, creen ustedes? La máscara inversa sería 3. Vean ustedes, porque si nosotros a una pleca 255, es como que le estemos haciendo una resta, ¿verdad? Pleca 24 y queda 255 de este lado, es como que le estamos haciendo una resta a los puntos donde hay 255 y queden en 0. Y en el caso contrario de una pleca 30, estemos restándole a 252, que es el último valor decimal en el octeto, ¿se acuerdan? Que una pleca 30 es 255, 255, 255, 252, ¿de acuerdo? Entonces pueden restar 255 menos 252 igual a 3, ¿cierto, verdad? Si no, pues me dicen si estoy en error o si tienen duda. Y el área que siempre va a adaptarse al área 0, ¿verdad? Vean, ahí tenemos. La otra entonces, la otra red que yo tengo, la otra interfaz y que vamos a agregar es la interfaz de la red 1.4. Recuerden que estas son redes pleca 30, entonces, ¿verdad? Van bien pegaditas las IP de red. Entonces, por eso se ven así. De 0.0.0, lo mismo, ¿verdad? Porque es una pleca 30 y 3. Área 0. Con eso, entonces, yo ya tengo, jóvenes, ¿verdad? Por así decirlo, con esos comandos que de repente son, ya los expliqué, son un poquito más de mayor, por así decirlo, envergadura, ¿verdad? En este caso, y de mayor un poquito complejidad, digámoslo, con este protocolo, pero que en realidad tiene, digámoslo así, ciertas características, ¿verdad? Ciertas características. Voy a apuntar ahorita otra vez hacia el ejercicio como tal, para que vean ustedes que aquí tenemos las redes que acabamos de agregar, ¿verdad? La LAN 1, que era la 192.168.10.0, una pleca 24. La WAN al lado izquierdo, que yo no puse WAN 1 ni WAN 2, pero la red es la 10.1.1.0 pleca 30, y la red que tenemos al lado, a la otra WAN que tenemos al lado derecho de la pantalla, en relación al router 1, ¿verdad? Que es la WAN 10.1.1.4 pleca 30. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los pasos que nosotros vamos a seguir para poder, ¿verdad? Y configurar de alguna manera los routers en cada uno de los pasos que nosotros vamos a ir configurando. No sé si hasta acá quedamos con alguna duda o algo, o estamos bien. Me avisan cualquier cosa.
Ok, miren, además de ese comando, que es el más tradicional, ¿verdad? Y que realmente por cuestiones de seguridad, que vamos a explicar más adelante en otros capítulos, ¿verdad? Porque ahorita no estamos tocando tanto el lado de seguridad, aunque siempre vamos a ver de repente algunos comandos también. El comando network realmente, ¿verdad? Se ha estado dejando de usar por eso. Entonces, existen otros métodos, por así decirlo, otro tipo de configuraciones, ¿verdad? Para configurar OSPF directamente a través nada más de la interfaz. Entonces, ¿qué significa configurarlo nada más a través de las interfaces? Y para levantar el protocolo en OSPF. Vean ustedes que aquí, por ejemplo, en la LAN 1, bueno, este es un switch, ¿verdad? Un switch no administrable. Lo único que nosotros utilizamos más el switch 2960, ¿verdad? Pero hoy colocamos un switch porque solo es de paso y no vamos a... Un switch no administrable es este. Este lo pueden buscar en Packet Tracer, de Cisco siempre, ¿verdad? Pero este es un switch de esto. Entonces, creo que teníamos algún mensaje por aquí, permítame. Ah, ok, algunos ya se están retirando. Sí, sí, por la hora, ¿verdad? Tienen examen el día de hoy. Entonces, sí, si desean, pues el tema es un poquito más tendido, pero ahorita los pasos básicos para configurar por lo menos OSPF, ¿verdad? Se nos dio. Teníamos otro par de comandos, ¿verdad? Porque podemos configurarlo a través de interfaces en lugar de configurarlo con el comando de network, de red, sino que lo podíamos hacer directamente configurando las interfaces. Ese es otro de los pasos. Existen otros métodos, ¿verdad? Esa es la ventaja que tiene esto y son métodos más seguros. Luego viene lo que es las interfaces pasivas para poderle dar también seguridad y las propagaciones hacia las otras redes no sea necesaria, ¿verdad? Porque por dos cosas tenemos que ese comando de apagar las interfaces funciona una, por la seguridad, para que alguien no vaya a escuchar o a través de algún programa todas nuestras redes. Pero también, ¿verdad? El otro caso es que la red no se vaya a congestionar al estar enviando por una interfaz que no se debe, ¿verdad? Información. Entonces, ¿por qué interfaces? Todos los protocolos envían información de sus interfaces, propagan ese intercambio de información del protocolo a través de sus redes. En este caso, aquí el router 1 la va a transmitir por todo lo que es la LAN 1. Pero obviamente aquí no tenemos otro router que esté o sea necesario escuchar. Entonces nosotros podemos darle, ¿verdad? Un comando para que esa interfaz quede apagada, por así decirlo. Se llama interfaz pasiva, y que solo propague por las interfaces que nosotros queremos, que en este caso pueden ser las seriales, ¿verdad? O las que nosotros digamos. Fernando, sí, o Catherine, claro, vamos a dar un curso más extenso, porque este solamente fue una introducción, ¿verdad? A la clase, pero obviamente sí. Creo que en la siguiente hora, ahorita yo creo que ya se pueden salir los que deseen quedarse, porque el maestro Mijail nos va a dar también un curso, porque él también va a dar su clase, ¿verdad? Y ahí podemos estar todos también. Entonces, para no atrasarlos, y querido maestro, pues hasta aquí va a llegar mi introducción. Podemos seguir en otra clase. Hoy mis alumnos van a examen, van muchos a un examen de métodos a esta clase. Entonces, ¿verdad? Y si no, pues lo podemos dejar para una próxima clase también y hacemos más larga la conferencia. Muy bien, estimado Nelson, muchas gracias. Bueno, tenemos nosotros preparado algo. Bueno, los alumnos prepararon una pequeña exposición para mostrar también un poco lo que es el protocolo SPF. Entonces, a ver, vamos a pedir a Juan Wilder
Si pueden empezar a compartir, Albert, por favor, si están por ahí, Luis Daniel, para mostrar un poco lo que han preparado, por favor. Enseguida comenzamos, ingeniero. Muy bien, gracias. Ingeniero, ¿comenzamos? Adelante, adelante. Ya. Bueno, buenas noches al público en general. Somos los estudiantes, ¿no?, de la carrera de Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones de la Universidad Domingo Savio de la ciudad de Oruro, Bolivia. Yo les vengo a hablar, ¿no?, del enrutamiento SPF. Primeramente, ¿qué es el enrutamiento? Bueno, OSPF o Open Short Path First es un protocolo por estado de enlace que fue creado para las redes WAN, o sea, para las redes de largas distancias. También este tipo de protocolo, ¿no?, permite múltiples conexiones de las redes en diferentes marcas de dispositivos router. El protocolo OSPF usa el algoritmo llamado Dijkstra, ya que este algoritmo calcula, ¿no?, el camino más corto para comunicarse entre dispositivos.
En cuanto a los desarrollos del OSPF, bueno, no, tiene 9 puntos. Que la primera consiste en áreas y no en sistemas autónomos. Otra es que minimiza el tráfico por actualizaciones de ruteo. Soporta la división de subredes y el direccionamiento interdominio sin clase y no autosumariza por defecto. También posee los hop count o saltos ilimitados. Permite, ¿no? Como dije, ¿no? Las multimarcas o las diferentes marcas, ¿no? Para poder hacer el enrutamiento o SPF. Solo envía actualizaciones a todos los dispositivos, ¿no? O multicast en caso de cambios o alguna actualización que se haga, ¿no? En el momento de hacer el enrutamiento. La métrica elegida para hallar el camino óptimo es el ancho de banda. También permite crear jerarquías por medio de las áreas. Y confina la inestabilidad de la red a cada área. A continuación, mi compañero. Sobre las características del OSPF, la primera característica es que no admite clases. Por su diseño, es un protocolo sin clase, por lo que admite máscaras de longitudes variables. Es eficaz. Los cambios de los routing dirigen actualizaciones de router, por lo que no hay actualizaciones periódicas. Usa el algoritmo SPF para poder ver la mejor ruta. Tiene convergencia rápida. Propaga rápidamente los cambios que se realizan en la red. ¿Esto qué quiere decir? Que si un router se apaga, automáticamente se actualiza toda esa información y ya no usa en ese camino para hacer la transferencia de información de datos. Escalable. Nos sirve para grandes, pequeñas redes. ¿Qué quiere decir esto? Que si a largo plazo lo queremos ampliar, tranquilamente se puede ampliar esta sin la necesidad de volver a configurar todo esto, y pues tampoco tiene una limitancia como es la del RIP. Y por último, es seguro. Esto admite la autenticación de síntesis MD5, el cifrado MD5. Solo aceptan actualizaciones de punto de los mismos que comparten la misma contraseña. Si previamente no se han compartido las contraseñas, pues las actualizaciones tampoco van a pasar de router a router. En cuanto a los componentes, uno de los componentes del OSPF es la estructura de datos, que se dividen en tres. Base de datos de adyacencia, que se encarga de crear la tabla de vecinos. Los routers deben reconocerse entre sí. Antes de poder compartir la información, lo que hacen es enviar paquetes de saludo para determinar si hay vecinos, y si encuentra uno, pues entonces se crea la adyacencia con ese vecino. Base de datos de estado de enlace. Crea la tabla de topología. Después de establecerse la adyacencia, los routers lo que hacen es intercambiar notificaciones de estado de enlace. Los estados de enlace lo que contienen son el costo. ¿Qué quiere decir esto? La trama, la distancia entre los routers. Base de datos de reenvío. Lo que hace es crear la tabla de routing
contienen la lista de todos los routers vecinos para intercambio de información del routing. Y pues todo esto se almacena en la memoria RAM de cada uno de los routers. Ahora vamos a pasar a lo que es el Packet Tracer. Buenas noches, ingenieros y compañeros. Bueno, que están aquí presentes en la clase virtual. Bueno, ahora vamos a continuar, como decía mi compañero, con las tablas de direcciones IP. Para hacer el direccionamiento en nuestros routers, que ahorita lo vamos a ver en Packet Tracer, vamos a utilizar los siguientes IPs. En el router 1 vamos a utilizar la interfaz Giga Ethernet 000, la 192.168.1.1 y con la máscara 255, 255.255.255.0. Estos son más que todo los de Giga Ethernet, los que se ve con G0/0, son más que todo asignados para las interfaces que ya salen hacia afuera, que serían las computadoras, ¿ya? Esos tres se están utilizando, la 192.168.1.1, la otra que va a estar conectada a la router 2 va a ser la 192.168.2.1 y para la conexión para la router 3 va a ser a la 192.168.3.3.1. Todos van a ser con una máscara del 255.255.255.0. Y ahora las conexiones que se van a hacer en este caso ya sería entre routers, sería el serial es S000, va a ser el 192.168.12.1 y la 255.255.252. En sí, estos seriales lo vamos a ver aquí. Son algunos ejemplos de los que vamos a utilizar en nuestro enrutamiento con el protocolo CPF. Y para las máquinas, bueno, obviamente ya se les asignó aquí unos pequeños también IPs, ¿no? Estos ya con gateways que están conectados en sí al router para que tengan así una conexión. Bueno, para ya ver este show IP protocols, nos vamos a ir, por favor, un rato voy a compartir el Packet Tracer, un ratito, por favor. Ahora sí, continuando con el enrutamiento, vamos a hacer un ejemplo sencillo con estos tres switchers. Como les decía, aquí están los IPs. Esta es ejemplificando, ¿no? Los IPs que vamos a utilizar. Bueno, ya está configurado los IPs para el Giga Ethernet 000, para la serial 0/0/0 y para la serial 0/0/1. Esto vendría a ser con el enrutamiento R1, como pueden estar viendo aquí. Se va a utilizar estos IPs y también se va a utilizar estas máscaras para las conexiones de interfaces Giga Ethernet
y también para los seriales. En sí estaríamos utilizando, un ratito, ¿me permiten, por favor? Para todo esto, un ratito, por favor. Para todo esto, se está utilizando todos estos interfaces de los que pueden estar viendo aquí. Giga Ethernet, serial 0.000 y el otro sería serial 001. Para estos otros, se está utilizando estos otros. Un ratito, por favor. Para estos se está utilizando todos estos direcciones IP, la 192, 168.2.1, la 12, la punto 12.2 y la 23.1. Con sus máscaras, como dije, en la Giga Ethernet se está utilizando la 255, 255, 255.0, que sería para llegar a estas máquinas. Y para la tercera se estaría utilizando la siguiente. Para esta se estaría utilizando la que está en el router 3, como les decía, las Giga Ethernet y los seriales, que también están conectados. Ya una vez puesto, bueno, ya configurado sus IPs a la computadora, como también a las computadoras, como también a los routers, vamos a hacer el enrutamiento por protocolo OSPF, que vendría a ser de la siguiente manera. Primero vamos a ir en el router 1, en el cual le vamos a ingresar a la configuración, a la configuración de terminal. Y a partir de aquí es donde vamos a entrar con el comando router OSPF 1. Perdón. Con este comando vamos a ingresar ya a configurar qué IPs van a ingresar para pertenecer a esto del protocolo OCPF. Aquí directamente ingresando los networks de los IPs, en este caso sería con primero el comando network. En un ratito lo voy a abrir un poquito más. Así. Network. Le vamos a asignar la base de todo, que en este caso sería la 192.168.1.0. Y las submáscaras en este caso sería como unas IDs en el cual sería con el 0.0.0.255. Y le vamos a asignar una área predeterminada, que en este caso sería el 0. Así lo vamos a hacer con este router 1. Y como les decía,
nos vamos a basar en esta tabla, pero marcando directamente los ceros para que entren ya desde base, con unas IPs desde base a las conexiones de protocolo OSPF. Y así vamos a asignar a las que vendrían a ser las conexiones que se están haciendo por las interfaces, que sería el de Giga Ethernet, el de serial, que va hacia hacia el segundo router, y el otro serial que va hacia el tercer router. El segundo que vendría a ser sería el 192.168.12.0. Y aquí por la máscara, haciendo como... porque aquí ya se tiene la máscara con la 255.255.255.252, lo vamos a ir complementando con el 3. Aquí también en el primero ya se hizo eso. Es como... Se me fue ahorita la palabra, pero normalmente estos wildcard, ahora que lo recordamos, estos wildcards vendrían a ser lo complementario a estas máscaras de subred. Entonces, ay, perdón. Lo vamos a estar llenando, como les dije. En el primero era con 0.0.0.255. Ahora, en este caso, para la serial 000, vendría a ser la 192.168.12.0. Y con la wildcard, que vendría a ser la 0.0.0.3. Presionamos Enter y se va a configurar la interfaz. Ahora, para este ya sería la 13 que está asignado aquí, como podrán ver. En esta parte ya está la 13. Es la 192.168.13.0 y la wildcard sería la 0.0.0.3 con la área 0. Y ahí es donde ya se estaría haciendo la configuración solamente para que el router 1, como estamos haciendo ahorita la configuración del router 1, ya esté con el protocolo OSPF. Luego, más adelante, vamos a demostrar que todo se está basando en sí, todo lo que ya vendría a ser nuestro circuito, se va a basar en el enrutamiento OSPF. Ahora vamos al router 2. Vamos a configurar el terminal. En donde igualmente vamos a ingresar el comando router OSPF OSPF 1. Como lo hicimos anteriormente, vamos a utilizar los network, el comando network, seguido de la IP base más la wildcard, que vendría según sea la máscara, ¿no? En este caso sería la 192.168.2.0 y la wildcard 0.0.0.255. Esto vendría a ser para el Giga Ethernet 00. Un ratito, por favor.
Me faltaba el área, disculpen, el área 0. Como lo hemos asignado las áreas anteriormente. Para este otro punto ya sería el 12, 192.168.12.0 y la wildcard de 0.0.0.3, en este caso, por la máscara. Como ven aquí, 255, 255, 255.252. Y con su área 0, en el cual lo estamos agrupando todos, como lo hicimos también en el anterior. Aquí ya vendría a ser, un ratito por favor, este proceso sí va a ser. Ahora sí. Para el net, ahora vamos a ingresar el network para la serial 0/0/1, que vendría a ser la 192.168.23.0 del wildcard 0.0.0.3. Y todo esto va a entrar en el área 0. Y listo, con eso, bueno, ya se estaría haciendo que el router funcione según el protocolo OSPF en el router 2. Ahora, solo para que ya los 3 routers funcionen en un mismo protocolo, nos falta configurar que sería el router 3. Vamos a configurar el terminal. Y como hicimos anteriormente, vamos a entrar al router. En sí vamos a entrar con el comando router OSPF 1. Para ya aquí agregar al protocolo OSPF, lo que vamos a hacer es ingresar con el network y sus respectivos IPs base y también la wildcard, seguido de la wildcard y con la área 0, para agrupar, para que así también todos trabajen en un solo grupo. Y también, bueno, todos estos que están agregados en el área 0, pues tengan una agrupación y también una agrupación y a su vez también trabajen en un solo protocolo que vendría a ser el CPF. Bueno, el que estamos buscando en sí, ¿no? Agregamos la IP base, que sería del router 3, la Giga Ethernet, la interfaz Giga Ethernet 00, que sería la 192.168.3.0 y la wildcard 0.0.255. Perdón, 0.0.0.255. Nos faltaba el área 0 y ya está. Ahora el otro de la serial 000, que vendría a ser el 192.168.13.0 con su wildcard de 0.0.0.0.3 con el área 0. Y nos faltaría el último del serial 1, que vendría a ser la 192.168.23.0 y la wildcard de 0.0.0.0.3 en un área 0. Y bueno, ya complementado estas configuraciones en la terminal del router, en el router 1, router 2 y router 3, los tres ahorita mismo ya están configurados para trabajar bajo el protocolo OSPF.
en el cual vamos a volver aquí a la presentación. Esta es nuestra tabla. Lo que estamos buscando ahorita, después de la configuración, es ver, en sí, verificar si todos están, todo está el routing bajo el protocolo de OCPF. Y eso es lo que vamos a ir a hacer ahora. Vamos a verificar que en los 3 routers esté trabajando con estos protocolos de OCPF que lo hemos configurado. Simplemente le damos al comando show IP protocols. En el cual, como aquí puede estar, donde lo remarqué, está trabajando bajo el routing del protocolo, es bajo el OCPF.1, como lo hemos configurado. Lo vamos a ver en los 3 routers ahorita. Le ponemos show IP protocols. Y también aquí se está trabajando bajo el routing protocols is en OSPF 1. Y aquí es donde donde incluso nos está mostrando qué IPs han ingresado a ser configurados, como lo hemos configurado de base, que serían las 192.168.2.0 y sus wildcards, y también en qué áreas los hemos puesto. Como también el routing de información, donde están los gateways, donde también está la distancia y el tiempo. Ahora vamos a comprobar si está igual con el protocolo SPF en el router 3. Que verías, ingresamos el comando show IP protocols. Y como pueden ver, también está trabajando bajo el protocolo SPF. Y bueno, para hacer ya aquí una prueba de que incluso se está haciendo la conexión y también se está haciendo bajo el protocolo, o bueno, para ver si incluso se ha realizado bien la conexión, lo vamos a dar simplemente un ping ya sea de la máquina A, que sería de aquí, a la máquina B, ¿ya? Este tendría la IP, bueno, queremos llegar a la máquina B, vendría a ser la 192.168.2.3. Esperamos a que nos des respuesta si se está haciendo la conexión. Por favor. Pero otra vez le vamos a dar. Otra vez le vamos a dar aquí. Ping 100. Ahora de aquí. Aquí. Ya está, se está haciendo la conexión. Como pueden ver, ya se está realizando la conexión normal.
Y bueno, así se estaría haciendo, que sería la configuración del protocolo SPF. Y este es un ejemplo, bueno, un pequeño ejemplo, ¿no? Que se hizo eh, en Cisco Packet Tracer con 3 routers y 3 máquinas, y para ver también su conexión, ¿no? Ahora, bueno, va a continuar mi compañero. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, bueno, yo quiero terminar hablando un poco de lo que son las ventajas y desventajas de lo que es este protocolo OSPF. Quiero compartir un poquito con todos ustedes. Bueno, dentro de las ventajas, podríamos decir que este protocolo de enrutamiento, el OSPF, va a tener un conocimiento completo, podríamos decir, de lo que va a ser la topología de la red, ¿no? Y este conocimiento va a permitir que los routers puedan calcular sus rutas en función a las solicitudes entrantes que tenga, ¿no? Otra ventaja de este protocolo es que el protocolo SPF no tiene limitaciones en el número de hops o en el número de saltos, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del protocolo RIP que se limita a 15 saltos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el protocolo SPF va a converger mucho más rápido que el protocolo RIP, por ejemplo, y también nos va a entregar un mejor equilibrio de carga, ¿no? Otra ventaja del protocolo SPF es que este va a realizar multidifusiones de las actualizaciones de sus estados, de sus enlaces, ¿no? Pero estas actualizaciones las va a enviar cuando haya solamente cambios dentro de lo que va a ser la red, ¿no? Después, dentro de las desventajas, em, de este protocolo, podemos decir que la configuración del protocolo SPF requiere un poco más de conocimientos avanzados sobre redes complejas, ¿no? En otras palabras, o sea, no es tan fácil de aprender como los otros protocolos, ¿no? Em, ¿Qué otra desventaja puede tener este? Que como el protocolo SPF va a mantener muchas o múltiples copias de información del enrutamiento, como han podido ver, en ese caso, obviamente va a necesitar mayor cantidad de memoria, ¿no? Bueno, eso es lo que podemos hablar dentro de lo que es las ventajas y desventajas de este protocolo, ¿no? Y tal vez podemos hacer una analogía, podemos ver un versus entre, por ejemplo, el protocolo RIP y el protocolo OSPF, por ejemplo, ¿no? Hablemos en cuanto a las características del protocolo RIP y OSPF, podemos hacer un versus, como les comentaba. Dentro de lo que es, por ejemplo, el tipo de protocolo de enrutamiento, como ustedes ya conocen, RIP es un protocolo de tipo vector distancia, ¿no? O sea que este va a utilizar los recuentos de los saltos para que pueda determinar el trayecto de su transmisión, ¿no?
OSPF es un protocolo de estado de enlace, ¿no? Entonces, al ser un protocolo de estado de enlace, va a analizar diferentes fuentes. Puede ser la velocidad, puede ser el costo, puede ser la congestión del trayecto, el trayecto más corto, ¿no? Después, en cuanto a la construcción de la tabla de red, ¿no? En el protocolo RIP, ¿qué pasa con los routers? El router va a crear su propia tabla de enrutamiento a partir de las otras tablas de enrutamiento de los vecinos, ¿no? Entonces, una vez que pasa esto, va a enviar estas tablas a los otros neighbors, a los vecinos, en intervalos regulares, ¿no? Dependiendo de cómo esté configurado el protocolo. En OSPF, en cuanto a la construcción de la tabla de la red, el router, ¿qué va a hacer? Va a consolidar la tabla de enrutamiento, ¿no? ¿Y cómo? O sea, va a obtener solo información que requieren los dispositivos vecinos, ¿no? O sea, nunca, y no va a pasar que va a recuperar toda la tabla de enrutamiento compleja, ¿no? En cuanto a la métrica, el protocolo RIP, por ejemplo, se basa en el conteo de los hops, de los saltos. El protocolo SPF se basa en el ancho de banda, ¿no? Como ya hemos mencionado, en el tema de los saltos, RIP nos va a permitir trabajar hasta 15 solamente, ¿no? Y bueno, OSPF no tiene restricción alguna, ¿no? En cuanto a la clasificación de las redes, como han podido ver, o sea, RIP trabaja o se clasifica por áreas y tablas, ¿no? Entonces, OSPF, estamos hablando de áreas netamente, subáreas, por ejemplo, ¿no? Si hablamos entre RIP y OSPF, podemos decir que RIP es relativamente simple y podemos decir que OSPF es un poco más complejo, ¿no? En cuanto a sus aplicaciones de la red, o sea, como hemos visto las restricciones que tiene en cuanto a los saltos, o sea, RIP es más adecuado para redes pequeñas, ¿no? Y OSPF ya nos va a trabajar mejor o nos va a entregar un mejor servicio en redes más grandes, ¿no? Y bueno, en cuanto al el tema de convergencia, lo hemos nombrado, pero es bueno repetirlo, ¿no? Entonces, RIP es lento y OSPF es mucho más rápido, ¿no? Bueno, eso es lo que hemos querido compartir esta noche en esta clase. Estimado profesor Nelson, si está por ahí. Sí, buenas noches, maestro. Excelente. Creo que entonces aquí nos despedimos, ¿verdad? Sí, sí, Y para nosotros ha agradeciendo. sido un gusto compartir esta clase y como les decía el profesor también Nelson, eh, a ver si que no sea la última, ¿no? Entonces, nosotros muy felices de compartir esta clase con ustedes, estimado profesor Nelson. Igual, estimado maestro Mijail, y bueno, un saludo hasta allá, ¿verdad? A Bolivia, desde aquí de Honduras. Un abrazo, qué bueno que todos nos hemos convergido aquí, convergido en este punto y pues no, nada, desearles pues un feliz día y un feliz fin de semana a todos, ¿verdad? Cuídense y muchas gracias de nuevo. Muchas gracias y buenas noches a todos. Un abrazo fraternal desde Bolivia hasta Honduras. Gracias, simplemente un gusto. Hasta en otra Hasta ocasión. luego. Igualmente, cuídense. Igualmente, ingeniero, muchísimas gracias.